Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los websmaníacos aquí presentes. Y, por las molestias, han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com/TheWisemanShow. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. Desde sus iniciales orígenes como un sistema de telecomunicaciones de defensa y de intercambio de información entre universidades a lo que es actualmente, es innegable que Internet es uno de esos inventos que han marcado un antes y un después en nuestras vidas. Internet es ahora mucho más que una red globalizadora que nos permite descubrir, consumir e informarnos, sino un auténtico segundo mundo que todos habitamos y que se ha convertido hasta en un hogar para muchos. Sus utilidades son infinitas, y no voy a explayarme enumerando de todo para lo que nos ha servido y nos sigue sirviendo, porque para qué aburriros con una lista de obviedades cuando el vídeo ya es lo suficientemente largo. Por tanto, vamos a ir al grano. Si Internet es tan bueno y útil, ¿por qué es entonces tal reverenda mierda? ¿Por qué parece que actualmente Internet solo sirve para extender desinformación y crispación por un lado, y para vender burbujas de estafas tan dañinas como las criptomonedas, los NFTs o el actual abuso de las IAs para todo por el otro? ¿Por qué parece que ahora somos esclavos de los algoritmos y de la imagen que debemos presentar ante los demás, en lugar de expresarnos como siempre lo hemos hecho? ¿Por qué ahora que todos estamos más interconectados con todos, nos sentimos más solos que nunca? Pues para entenderlo vamos a empezar a repasar la historia de Internet. Cuando uno de los padres de Internet, Tim Berners-Lee, liberó el código de la entonces llamada Usenet, la red antes mencionada para el intercambio de informaciones entre universidades y como un sistema de telecomunicaciones defensivo, el llamado ARPANET, lo hizo con la idea de que la tecnología web debía ser libre y gratuita. No en vano, este fue también uno de los promotores originales de la neutralidad en la red. De hecho, en 1999, Berners-Lee promulgó la idea de la intercreatividad, es decir, convertir Internet en un foro libre en donde no solo se intercambien las ideas, sino que los propios usuarios a través de dichas ideas pudieran desarrollar otras nuevas a la par que en el proceso acaben socializando entre sí. En su libro Tejiendo la red, el inventor del World Wide Web nos descubre su origen, Berners-Lee expone: la intercreatividad es el proceso de hacer las cosas o resolver problemas juntos. Si la interactividad no es solo sentarse pasivamente delante de una pantalla, entonces la intercreatividad no es solo sentarse frente a algo interactivo. Tenemos que ser capaces no solo de encontrar cualquier tipo de documento en la web, sino también de crear cualquier tipo de documento fácilmente. Tenemos que ser capaces no solo de interactuar con otras personas, sino crear con otras personas. El objetivo era fomentar una especie de red social, es decir, una comunidad virtual descentralizada en la que los usuarios pudieran expresarse libremente en un proceso de democratización. Y de hecho es que esto fue así. Como uno de esos viejos fósiles de Internet que soy, yo aún me acuerdo de las eras de la web 1.0 y cómo fue evolucionando la web 2.0. Algo que tenemos que tener en cuenta debido a que actualmente ya se están preparando las bases para una web semántica o web 3.0. La web 1.0 era aquel lugar que existía para negocios nacientes y puntos de encuentro. Las comunicaciones se realizaban a través de los correos electrónicos, aquí llamados emilios, y la búsqueda de información se realizaba a través de páginas especializadas. Pero llegada la web 2.0, el enfoque cambió del todo al ser una experiencia más social, más creativa. Conforme Internet se democratizaba e iba habiendo un ordenador por cada casa, de repente empezamos a tener foros de todo tipo y para cada tema. Aparecieron los blogs y los live journals para que los usuarios dieran a conocer sus vidas e inquietudes. Los vídeos encontraron un lugar común en YouTube. La información fue condensándose en wikis para que estuviera accesible en una enciclopedia común de fácil y libre acceso, y los correos electrónicos que no fueran laborales fueron reemplazados por la inmediatez y hasta la diversión que ofrecían chats como Messenger. Y conforme la web crecía, más lo hacían las interacciones entre los usuarios, lo que dio lugar a los memes de Internet como una forma casi hasta de comunicarse la gente entre sí de manera simplificada. Lugares que ya existían de antes como Newgrounds alcanzaron una enorme relevancia al ser puntos de encuentro de artistas de todo tipo, hasta convertirse en la cuna de una generación entera de artistas del videojuego, el diseño, la animación o el doblaje.
Y, por supuesto, aquí fue cuando comenzaron a aparecer las redes sociales como Facebook, MySpace o, en el caso de España, Twenty. También teníamos cosas como los YouTube Pubs originales, las animaciones en Flash o el surgimiento de una generación de críticos y blogueros dedicados a destripar todo tipo de cosas que nos gustaban, o no tanto, para nuestro entretenimiento. Más una colección de auténticas chorradas que, por pueriles que fueran, eran una forma de sus autores de liberarse, de bromear o hacer el tonto, porque en el mundo real muchas de aquellas expresiones no dejaban de ser un tabú, y tal vez esta era la única forma que muchos de sus usuarios podían dejar de compartir soledades para dejar de estar solos. En definitiva, que aquellos primeros años la tónica general de Internet ya no era solo la interacción, sino la creatividad, la autoexpresión. Internet era un lugar en el que cada cual podía expresarse libremente detrás de un avatar, y por lo general, aquella creatividad traía algo constructivo a la mesa para todos los demás. La mayoría de las veces. Por supuesto, esta web 2.0 traía su lado oscuro. Efectivamente era una muy creativa, pero ello también promovió los más grandes asentados vicios de Internet, por lo que tampoco podemos romantizarla en exceso. La web 2.0 estaba llena de virus y príncipes nigerianos que requerían de todo tu dinero para poder recuperar sus tronos. Los sitios de Shock, rollo Life League, Sugar's One Cup, Wotsy o Lemon Party contaminaban la red en busca del morbo. El lenguaje racista y homófobo fue normalizando cada vez más ideas fascistas y nazis con la excusa del humor negro, pese a aquello de que, entre broma y broma, la verdad asoma. Y sitios como 4chan o Kiwi Farms convirtieron en prácticas comunes el ciberacoso, el doxeo y otras formas de arruinar la vida de otras personas a través de Internet, empezando con casos tan sonados como el de Chris Chan. Y bueno, ya fuera de esas cloacas de Internet, tampoco tiremos balones fuera a los usuarios normales que, cuando se nos metía alguien en el entrecejo por la menor de las tonterías, bien que nos desvivíamos por arruinar la existencia de ese alguien. Entonces, con lo bueno y con lo malo, la web 2.0 era, a todos los efectos, aquella selva en la que, aun si estábamos interconectados todos con todos, también fuimos descubriendo, sobre todo a las malas, que también todos estábamos expuestos a todos. Y al final, de ello resultó que entre todos fuéramos tejiendo a partir de esas experiencias en común y por el ensayo y error, las prácticas más seguras de usar Internet hasta lograr las primeras normas de etiqueta y convivencia, aun si no estaban escritas oficialmente en ningún sitio. Normas tan universalmente conocidas y útiles como no alimentar al troll, que es bien autoexplicativa, que en Internet todo el mundo es un perro, que se refiere a que en Internet da igual lo que uno diga ser o de lo que presuma, porque al final como jamás nos veremos en persona es como si estuvieras hablando con un perro, o Internet y Serious Business, un lema irónico que servía para reírse de la gente que se tomaba demasiado en serio las cosas de Internet, cuando al final del día no dejábamos de ser avatares y perfiles. En definitiva, que al final fuimos creando una sociedad descentralizada y comunitaria en este espacio que era Internet, al menos en sus principios. Y, siendo así, ¿qué fue lo que sucedió para que todo se fuera al garete? Pues, como era evidente, que tanta diversión y tanta creatividad entre usuarios, es decir, entre seres humanos, no era algo que las corporaciones iban a pasar por alto. El advenimiento de las redes sociales provocó un efecto muy paradójico. Al principio, páginas como Facebook o Twenty nos sirvieron para reconectar con antiguos amigos y compañeros del colegio, instituto o reformatorio. Pero, al mismo tiempo, ello provocó que, inevitablemente, comparáramos nuestras vidas con las suyas y viceversa, iniciando un muy peligroso círculo vicioso de envidias e inseguridades. De repente, la idea de reconectar con la gente de nuestro pasado ya no era tan atractiva, puesto que mientras tú apenas has conseguido llegar sano y salvo a tu edad y con lo puesto, esta otra persona parece que vive una vida de lujo rodeada de otra gente atractiva. Por supuesto, tú no sabes ni te interesa cómo será la vida de la otra persona cuando no hay cámaras delante. Y esto tampoco va a hacer que tú a cambio dejes de fotografiarte presumiendo de cosas para hacer que tú vives una vida mejor para dar envidia a otros. Pero ahí está el centro del asunto. La generación de vidas falsas para impresionar y generar envidias, mientras que con ello intentamos tapar las inseguridades que nos abre echarle un vistazo a las vidas de los demás y viceversa. Y en este mundo capitalista nuestro, regido por el tanto tienes, tanto vales, el negocio de estas páginas estaba servido. Simplemente había que llenar de anuncios relevantes para dichas competiciones de egos los muros de cada uno.
y para ello las redes sociales alegremente vendieron los datos de todos sus usuarios. Las redes sociales, pese al nombre, irónicamente acabaron convirtiéndose en lo opuesto. Estábamos rodeados de gente, y no de cualquiera, sino de aquella de la que elegíamos rodearnos. Pero al mismo tiempo estábamos más solos que la una porque el ambiente había cambiado. No estamos hablando de convivencia, sino de competición. Y no solo de competición de ver quién aparenta más envidiabilidad, sino también de las obsesiones. El stalkeo para conocer lo que hace en su día a día tu paja platónica del instituto. La inseguridad que de repente te provoca ver que tu mejor amigo ahora se vea con otra gente que jamás te ha presentado y que tú en comparación apenas lo veas. O el hervor que te entra en la sangre al ver que tu abusón del colegio se ha ido de vacaciones al Caribe con el dinero que le ha tocado de la lotería y mientras tú estás aquí comiéndote los mocos siendo espectador de su vida. Y paralelamente a todo esto, la corporatización de Internet también abrió la posibilidad de que cualquier zote pudiera hacerse rico. Da igual que no valgas ni para dar por culo, tu sola presencia en el lugar adecuado y en el momento más oportuno pueden hacerte de oro. Tú solo haz lo tuyo que nosotros ya te patrocinamos. Con el advenimiento de las primeras generaciones de youtubers, se inició una burbuja en la que todos se mataban por escalar a lo más alto y por todos los medios posibles. Organizaciones entre youtubers que solo pueden calificarse como mafias, compra de bots de seguimiento que muy casualmente también habían aparecido por aquella época, guerritas de acoso y derribo entre usuarios para robar audiencias, o el abuso del clickbait para acumular la mayor masa de ojos en base al más bajo común denominador de la audiencia, fueron las prácticas más comunes y que definieron la segunda mitad de aquella era. La creatividad y el esfuerzo no bastaban, sino que todo se redujo a ganar la mayor cantidad de seguimiento y, por tanto, dinero, invirtiendo lo mínimo posible. La formación de auténticos imperios de la basura. Ah, pero por supuesto, la mera competición no era suficiente. Los que ya estaban arriba debían ir más allá en un intento de dejar de ser fichas en el tablero para convertirse en jugadores del juego corporativo, lo que originó prácticas como aquella de los Fine Bros de intentar apropiarse de la palabra React, en español reaccionar, de modo que no solo les perteneciera en exclusiva a un género entero de vídeos, sino que absolutamente nadie en el mundo pudiera usar esa palabra común sin pagarles una prima antes. Y cuando el pastel ya estaba repartido, los demás o se tuvieron que retirar de la carrera, o se trasladaron a otros medios para ver si así alcanzaban la fama. Y con fama me refiero a que venga una corporación a pagarte porque les hagas publicidad en base a un numerito arbitrario de presuntos seguidores. Y mientras, no solo los foros y las comunidades fueron desapareciendo porque la gente dejó de visitarlos al estar más ocupada siguiendo en directo las vidas de los demás, sino que aquellas otras páginas de humor o de reunión en torno a memes y gracietas tipo cuánta razón, cuánto cabrón o visto en las redes, se aglutinaron para convertirse en emporios del merchandising y capitalizar los memes, de modo que estos chistes de internet y formas de paracomunicación entre usuarios ya no podían ni siquiera seguir siéndolo, sino que ahora no eran más que adornos de parafernalia friki. Entra Twitter. Twitter es una página que, aunque empezó a existir en 2006, no tendrá relevancia alguna hasta principios de la década siguiente cuando básicamente se puso de moda, y hubo la migración masiva a ella de gente buscando otras redes sociales cuando Facebook, Twenty y MySpace empezaron a aburrirnos entre el exceso de publicidad y porque cuando Twitter se puso de moda, el resto de las redes sociales se quedaron vacías. Twitter no fue jamás otra cosa que una página de agregados normal y corriente como lo fueran otras como, yo que sé, Menéame. Sin embargo, en su simpleza radicaba el secreto de su éxito, pues en su momento los tweets tenían un límite de 140 caracteres, es decir, lo justo y necesario para compartir un enlace y una descripción breve. Pero he ahí el kit de la cuestión. Si bien se trataba de un límite patético, sí es cierto que la gente debía ser ahorrativa. Si uno debía opinar de algo, 140 caracteres no valían de nada, y mucho menos para describir o perderse en detalles. El resultado, la necesidad de ser tajante a la hora de hablar, lo que dio paso a la chorrada aquella del microblogging. O lo que es lo mismo, la formita pedante que tenían los manuales de periodismo y los vendehumos de la época de llamar a hablar de forma lapidaria, porque a eso nos obligaba el límite de caracteres. Y equilicua, lo lapidario y lo tajante llevaron al extremismo comunicativo, al blanco y negro, o estás conmigo o contra mí, al ¡ah, que no te gustan los limones! ¡Eso es que odias absolutamente todas las frutas! Es más, ¿sabes a quién tampoco le gustaban los limones? ¡A Hitler!
Y de este modo fue que una paginucha de agregados, muy inferior a ejemplos como un Meneame que al menos existía en la forma de un foro para que la gente comentara, se convirtió en la red social principal de Internet. El morbo, la violencia verbal y las cortapisas a la hora de incluir una escala de grises se convirtieron en la norma. Y si a aquel diseño donde florecían la toxicidad, la crispación y el desacuerdo, le sumamos el éxodo de buscafamas de otros lugares donde ya estaba todo el pescado vendido, lo que acabamos encontrando fue con una completa y total política del todo vale. La gente se aglutinó en grupúsculos afines a sus ideales como un ejercicio de pensamiento en masa, las llamadas cámaras de eco. Los retweets, los marcajes de favoritos, las citas y todos los demás sistemas derivados convirtieron sus estímulos en una droga mucho más efectiva de lo que consiguieron las redes sociales que a Twitter precedieron. ¿Por qué? Porque aquí el feedback era inmediato y con capacidad de ser masivo, al mismo tiempo de que la falta de detalles y elementos complicados a la hora de comunicarse convirtieron en costumbre el pensamiento simple. Existe un buen motivo por el que los totalitarismos siempre se imponía la simplificación del pensamiento. El novelista y filósofo Umberto Eco ya advirtió en su ensayo Urfascismo o el fascismo eterno que una habla simplificada dificultaba una comunicación compleja, y sin una comunicación compleja no se pueden llevar a cabo ni los pensamientos complejos, ni mucho menos ejercer un criterio que cuestione la realidad. Pues en Twitter sucedió y sigue sucediendo 3/4 partes de lo mismo. Al contrario que en páginas con formatos de foro, o incluso las publicaciones en otras redes sociales en donde puedes redactar un testaracho entero, cuando tienes a un público que vive por y para el inmediato chute de endorfinas que suponen las notificaciones, nadie va a perder su tiempo leyendo o redactando nada cuando absolutamente todo se puede responder con una frase lapidaria, con una burla tajante o con un burdo zasca. Y ello queda empeorado con el ambiente que Twitter incitaba a que todo se sintiera como un constante campo de batalla. Una competición por la atención de desconocidos en las que unos debían robar la atención de otros. Pero al mismo tiempo no toda atención era buena, pues a lo mejor en tus notificaciones recibes insultos o te han citado para hacerte un zasca y ganar interacciones a tu costa, por lo que debes contraatacar antes de que tú quedes en entredicho y tus seguidores se cuestionen tus puntos de razón en base al ratio de zascas por minutos que haces tú. Y sí, actualmente puede haber un límite de caracteres mayor y la capacidad de crear hilos, pero al final esas no son más que herramientas para inflar el engagement de tu audiencia en vez de ser algo útil. Y por si fuera poco, al darse cuenta de ello, las corporaciones entraron al trapo. Primero con los típicos patrocinios. Ir al zoquete de turno con muchísimos seguidores a pagarle un pastizal para que haga publicidad de la marca que tocara. Y después con los algoritmos. Pero para hablar de los algoritmos primero es necesario que demos un par de pasos atrás. Si este más o menos breve repaso a la historia de Internet parece un rapidísimo y súbito descenso al caos y a la locura, es que realmente lo es. Y no hay forma de resumir la situación sin que parezca que vayamos a 1000 km/h. Pero aquí está lo importante, que es en lo que os habréis fijado. ¿Veis lo rápido que ha sido el cambio de Internet de una experiencia creativa y social a una distopia corporativa fascista? ¿Y eso que aún estamos arañando la superficie? ¿Queréis saber por qué ha sido eso? ¿El motivo real? Creedme, la respuesta nos sorprenderá, pero al menos es más compleja y completa que reducirlo todo a culpar a las redes sociales. Y para ello debemos volver de nuevo al principio, a los tiempos del ARPANET. Curiosamente, nadie veía en su día el ARPANET como algo explotable. El desarrollo de la ARPANET se llevó a cabo gracias al sector público como una iniciativa gubernamental a raíz de los temores que el lanzamiento del Sputnik soviético provocó en los Estados Unidos de perder la carrera tecnológica y armamentística. El sector privado se lavó las manos porque sencillamente no lo vio rentable. De hecho, años antes de ARPANET, las fuerzas aéreas estadounidenses pidieron a la corporación AT&T que desarrollara una red de vigilancia y telecomunicaciones, y esta pasó de ellas como de comer mierda porque no veía negocio alguno. El nombre que solía recibir Internet de la autopista de la información se debe precisamente a que, al igual que las autopistas, se trataba de un proyecto público financiado por el gobierno para el beneficio de todos. Y de hecho, tal era su carácter público, que los desarrolladores de Internet no dejaban de ser equipos a lo largo y ancho de todo el país, que trabajaban en equipo pese a la distancia, de modo que su programación debía realizarse con la idea de la intercreatividad en mente. ¡Anda, mira, como la cita de Berners-Lee! Es decir, poniendo una serie de códigos en común para que todos aquellos equipos estuvieran bien comunicados entre sí, y que, independientemente del resultado, cada uno aportara su grano de arena de originalidad con la obligación de compartir cada avance con el resto de los equipos.
En otras palabras, Internet mismo fue un proyecto open source, un programa público y social que, pasada su utilidad como herramienta militar, se ofreció a las universidades porque las ideas de su fundación no eran el beneficio personal ni la rentabilidad, sino revolucionar las telecomunicaciones en beneficio de todos. Qué irónico que haya gente que diga que gracias al capitalismo existe Internet cuando, si hubiera sido por los propios capitalistas, este jamás habría existido. Y bueno, ya andamos viendo que estos mismos capitalistas fueron los que lo arruinaron, si comparamos de nuevo aquella web 1.0 junto con los años dorados de la web 2.0 y la actualidad. En otras palabras, que de aquellos lodos provienen estos barros. Ahora bien, ¿cómo metió las zarpas el capitalismo en aquel Internet que tanto despreciaba? Con la revolución que supuso Internet a mediados y finales de los 80, la demanda de un Internet que alcanzara a todos los hogares en los 90 se disparó, y cuando aquellas grandes empresas vieron el pico económico que podían conseguir, de repente bien que se les hizo la boca agua y ahora sí que apoyaron la expansión de Internet en todos los hogares, a cambio, por supuesto, de que este se privatizara en beneficio de dichas corporaciones. Estamos a mediados de los 90, en un periodo de auténtico auge del neoliberalismo por todo el mundo. Con la victoria del bloque capitalista tras la Guerra Fría, el neoliberalismo se aferró, ebrio de poder, a todas las políticas occidentales. De repente, la política no era el beneficio de los ciudadanos o preservar las libertades de estos, sino una tecnocracia que fortaleciera la hegemonía de los grandes capitales. Es por eso por lo que, por ejemplo, en Estados Unidos, las corporaciones de telecomunicaciones presionaron para privatizar Internet y el gobierno cedió encantado, por no decir que prácticamente se lo regaló. Y el resultado fue que éstas formaron un genuino oligopolio. Un escasísimo puñado de corporaciones se repartieron el país entero en poco menos que feudos en los que se mantiene un monopolio por región, y en el que ellas mismas deciden la calidad del Internet, los servicios y hasta los precios, aun si se trata de un mercado en el que no existe la competencia, mientras que los ciudadanos poco y nada pueden hacer porque no tienen forma alguna de protestar o conseguir mejores alternativas, debido a que una empresa es la que tiene los principales servicios por mierdosos que decidan que son, y eso si existen alternativas. De hecho, los precios de Internet en Estados Unidos vienen a ser el doble de caros que los de Europa y, por lo general, por un Internet de una calidad muy inferior a la europea. Entonces, claro, si Internet es una plaza que se perdió a la primera de cambio, ¿cómo íbamos a esperar que la situación mejorara? Sí, Internet fue una herramienta democratizadora, y muchos usuarios vivimos unos años muy curiosos que, por desgracia, nunca volverán ni ninguna otra generación será capaz de experimentar. Una era en la que cada comunidad contaba con su propio foro, su propia cultura, su propia historia, sus propios memes y su propia sociedad. Y lo que se inició como una herramienta para acercar a personas alejadas por el tiempo y la distancia a través de las redes sociales, terminó por convertirse en una trampa en la que nosotros mismos acabamos facilitando absolutamente cada detalle de nuestras vidas a aquellas corporaciones que, sin saberlo nosotros, ya tramaban formas de explotar nuestros puntos más débiles. La lección que aprendieron las corporaciones tras el estallido de la burbuja de las .com de finales de los 90 y principios de los 2000 fue que el dinero en Internet no está en llenarlo todo de webs esperando que los beneficios aparezcan de la nada, sino en la monetización del tiempo de los usuarios y la capitalización del tráfico de datos. Por tanto, corporaciones y gobiernos decidieron acceder a nuestros datos personales, y son innumerables las noticias que existen al respecto sobre todas las violaciones de seguridad y privacidad que se llevan a cabo casi a diario, hasta el punto en que nos parece lo más normal del mundo. Desde la perfilación criminal mediante algoritmos, o la explotación de nuestras vulnerabilidades con el fin de vendernos algún producto. Y, por su parte, las propias redes sociales dan su más absoluto beneplácito, ya solo por los jugosos beneficios que conlleva participar en tales operaciones de espionaje. Y alguno dirá que, sí, bueno, eso es lo que harán los algoritmos, pero a mí la publicidad no me afecta porque no pincho en los enlaces, así que tan malo eso que dices no es porque yo tengo el cerebro gordísimo y la culpa es de los demás por ser tan débiles. Si no pinchas en los enlaces de la publicidad dirigida a ti en Internet, eso es porque, en definitiva, no eres el público objetivo. Sin embargo, sí existen noticias como que los algoritmos de Facebook pueden detectar cuando los adolescentes están deprimidos para bombardearlos con publicidad, porque en esos momentos de debilidad es más probable que compren y consuman. Y sí, lo que oís. Una web que conoce nuestro estado de ánimo diario en razón a nuestras publicaciones, en vez de ayudarnos cuando nos sentimos mal, depreda nuestros instintos cuando estamos con las defensas mentales más bajas.
Por tanto, si tú no pinchas en los anuncios, no es que seas un cerebro cósmico, sino porque mientras a ti te hacen los mismos anuncios generales basados en tus intereses como a todos a ver si cuela, el negocio real está en depredar a quienes se encuentran en los puntos más bajos de sus vidas. Y luego está lo evidente, que no te creas tan listo porque nadie, especialmente quienes más presumen de ello, es inmune ni a la publicidad ni a la propaganda. Pero claro, si ya tenemos toda la información de la gente y sabemos lo que les motiva, lo que aman u odian en público y lo que les excita en la intimidad, también podemos persuadirla de que consuma en base a dichos intereses. Es más, esto del control sobre los usuarios y la recolección de datos no ocurrió solo por arte de magia. ¿Queréis saber cómo ocurrió? Es una historia muy bonita, y toda gira en torno a este individuo, el empresario neoliberal Peter Thiel. De verdad, ¿qué tendrán los neoliberales en contra del consentimiento? Es todo un misterio. Thiel fue básicamente uno de los cofundadores de PayPal con Elon Musk, pero cuando ambos se separaron por diferencias creativas con respecto a para lo que debía funcionar la página, esto es que el primero quería que PayPal funcionara de forma similar a las actuales criptomonedas, Thiel fundó en 2004 una empresa de ciberseguridad y contraterrorismo llamada Palantir, cuyo principal inversor fue la CIA. Y sí, la corporación se llama como el objeto de magia negra del Señor de los Anillos. De verdad, ¿por qué será que a cada cosa que hacen los neoliberales lo hacen inspirándose en las ideas y objetos más tenebrosos y distópicos del mundo de la ficción? Es todo un misterio. El secreto tanto del funcionamiento de Palantir como del interés de la CIA en el proyecto era la pura recolección de datos con fines de perfilación, y por ello, Thiel se convirtió en el primer gran inversor de Facebook durante sus primeros años, adquiriendo en el proceso un 10% de la compañía y un puesto en la junta de inversores. ¿Y queréis saber a dónde nos lleva esto? A que en 2013 Palantir acabó en el centro del infame escándalo de datos de Facebook Cambridge Analytica. Con ayuda de Palantir, la consultora británica Cambridge Analytica logró acceder a más de 87 millones de perfiles de usuarios de Facebook sin el consentimiento ni conocimiento de estos, y utilizaron dichos datos para bombardearlos con propaganda, algo que los expertos opinan que fue crucial para que ganara la opción de abandonar la Unión Europea durante el referéndum del Brexit. Entonces, volviendo a Facebook, desde el punto de vista de los usuarios, ahora ya no bastaba con simplemente conocernos tanto o más de lo que nos conocemos a nosotros mismos, sino de ahogarnos en publicidad en base a absolutamente todas nuestras acciones o influir en nuestras ideas políticas. Ya no es que aquellas graciosas páginas de Facebook, por ejemplo, sobre señoras aleatorias y velociraptores random, fueran compradas por empresas que metían anuncios 24/7, sino que constantemente nos veíamos bombardeados por anuncios y publicaciones patrocinadas en base a, casualmente, las cosas que nos gustan. Y mientras, en sitios como YouTube, todos hemos atestiguado a lo largo del tiempo cómo ya no podemos tener una experiencia en base a nuestros intereses, sino que se nos fuerza por todo el gaznate mogollones de vídeos de mierda de un mismo tema, solo porque hace 2 meses y medio hicimos clic sin querer en el vídeo equivocado, o porque hace 2 días nos interesamos puntualmente en una cosa y ahora todo lo que tenemos va sobre eso. Y todo en base a la explotación de nuestro historial. Que, todo se ha dicho de paso, aseguraos de limpiar de vuestro historial las cosas que mirasteis de forma puntual una vez y no vais a volver a tocar. Porque al final, la gran lección que podemos aprender de esto es que todo servicio que para nosotros sea gratuito significa que nosotros somos el producto. Debido a que el continuo seguimiento de nuestras huellas digitales es un servicio que se vende al mejor postor, uno en el que cada clic cuenta y en el que cada segundo que pasen nuestros ojos por encima de un anuncio, aunque sea de pasada, cuesta y vale dinero, existe una inmensa inversión de capital en ella. Y mismamente, una de las mayores expresiones de dicha inversión es el interés en modificar y alterar nuestra visión política a través de la desinformación, ocultando o censurando la información que podría sernos relevante, a la par que se alimentan y expanden los contenidos reaccionarios de extrema derecha. Y esto, por supuesto, no es casualidad. De hecho, Cambridge Analytica más tarde se volvería involucrada en otro escándalo relacionado esta vez con la creación de una criptomoneda destinada a China, cuyo único propósito era recaudar información sobre los usuarios. Y, según atestigua gente relacionada con el proyecto, el fin último era adquirir un control total y privado tanto del gobierno como de la población. Como el tejido del modelo capitalista de Internet se basa en la cantidad de seguimiento que los usuarios hacen con respecto a algo, puesto que cada clic cuenta y cada minuto está monetizado,
el fomento de una generación entera de polemistas de extrema derecha es el movimiento más rentable, debido a que, irónicamente, son el tipo de contenidos que más visitas atrae, ya sea por usuarios afines a dichas ideologías, o porque otros usuarios lo vean por el morbo, para rebatirlo, para exponerlo o simplemente para horrorizarse. El motivo da igual, lo que importa es que se vea. Y como se ve, eso es lo que atrae a anunciantes dentro de la competición por acaparar la mayor cantidad de espacio y tiempo en internet posible. Y como estos contenidos de extrema derecha son, además, afines a las ideas del capitalismo, los anunciantes se sienten reafirmados. Esto no es baladí si tenemos en cuenta que, desde siempre, el fascismo no ha sido más que el brazo armado del capitalismo. Aun si los propios fascistas no son más que peones de las grandes fortunas que los pusieron allí en primer lugar, ya sean los grandes capitales que financiaron a Hitler y a su guerra, o los dictadorzuelos de las llamadas repúblicas bananeras colocados por influencia de la United Fruit Company, debido a que ambos comparten un infinito rechazo hacia la idea de que los obreros reclamen sus derechos, se trata de una alianza muy fructífera, valga la puya, para ambos. De hecho, los movimientos de extrema derecha están tan condonados por internet que en casos como YouTube directamente se penaliza cualquier contenido que contenga una ideología mínimamente crítica con el status quo. Y ya si eres públicamente de izquierdas, apaga y vámonos. Gracias a las políticas presentes de monetización, uno puede decir todas las barbaridades fascistoides que quiera, que jamás verá sus ingresos cortados. Pero si alguien hace un vídeo hablando al respecto de ello o criticándolo, tiempo faltará para que la monetización se corte o se limite bajo la excusa de que estás hablando de temas delicados que incomodan a los anunciantes. Y esto lo hemos vivido tanto yo, como básicamente todos y cada uno de los integrantes del llamado BreadTube, YouTube de izquierdas o como se quiera denominar. Además, el germen del éxito de dichos contenidos reaccionarios también bebe de algo que ya mencioné antes al principio del vídeo: la normalización de los comportamientos tóxicos en internet. Los comportamientos homófobos, xenófobos, misóginos y racistas llevan existiendo en internet desde siempre, y es algo a lo que prácticamente jamás se ha hecho caso porque se normalizó de inmediato. Sin embargo, debido a eventos como pudieran serlo el infame Gamergate, tanto el mundo de los videojuegos como el de internet quedaron revolucionados porque, independientemente del resultado o de nuestra opinión de los involucrados, lo que sí consiguió Gamergate fue desenmascarar todos aquellos comportamientos y la gente tras ellos. Y, por supuesto, a los racistas, homófobos, misóginos y xenófobos, eso no les hizo gracia alguna, y la aparición de esta generación de polemistas de extrema derecha es lo único que les queda para sentirse fuertes, en un internet que ahora los juzga cuando antes les reía las gracias. Y como era de esperar, el crecimiento descontrolado de estos contenidos fue lo que llevó a teorías conspirativas y a un antiintelectualismo que vio el resurgimiento de creencias mágicas y mitológicas como el terraplanismo. También a tiroteos varios y hasta el asalto al Capitolio en 2021 en un intento de golpe de Estado. ¿Y qué es lo que ocurre en las páginas y redes que facilitaron los discursos que provocaron dichas consecuencias? Pues simplemente las plataformas penalizaron económicamente a dichos contenidos por un tiempo y después hicieron como si nada. Porque, al igual que con los medios de comunicación tradicionales, debido a que las grandes fortunas van a velar por aquello que las mantiene ricas, existe una cuantiosa inversión para mantener relevantes a propagandistas ultraconservadores y a discursos a favor del status quo y del capitalismo. Y, por tanto, aun si las plataformas penalizan a aquellos peones para salvar cara, estos cuentan con unos presupuestos inflados por parte de inversores privados para que continúen produciendo. Asimismo, la llegada de los algoritmos publicitarios, el control de nuestras actividades en las redes y la toxicidad ambiental general también provocaron otro efecto en la gente que debemos destacar. Si bien antes Internet era un espacio libre donde podíamos expresarnos detrás de un avatar para bien y para mal, el desenmascaramiento provocado por los algoritmos llevó una genuina sensación de paranoia sobre quién podría estar viéndonos. ¿De verdad que me interesa que mis posibles empleadores sepan que soy la persona más deslenguada de todo Internet? ¿Qué pasaría si mis compañeros de clase descubren que sigo viendo dibujos animados para críos? ¿Y si de repente algún familiar mío acaba sabiendo de los contenidos que uso para jalarme el ganso en base a mis interacciones con ciertos perfiles de redes sociales? Y el resultado fue, como digo, esta paranoia. Una obsesión con la llamada marca personal, lo cual es una contradicción porque una marca personal es lo más impersonal del mundo, que dio como resultado una enorme autocensura. Y como alguien que vivió en las épocas de las web 1.0 y 2.0, es una auténtica lástima ver que actualmente el panorama es justo el opuesto.
ya no vale un mero avatar, puesto que nuestra vida en Internet está diseñada para que, queramos o no, volquemos rasgos y aspectos de nuestras vidas en ellos. Y nadie va a crearse una vida falsa en Internet para decir lo que quiera, o mucho menos lo opuesto a sus ideas reales, porque, al final, lo que actualmente buscamos es ser vistos y escuchados. Puede que podamos crear personajes, pero al final del día, como mínimo, la mitad del personaje somos las personas que hay detrás. Y esa mitad es más que suficiente actualmente como para que se siga nuestro rastro digital hacia nosotros. Y este ambiente de autocensura, a lo que ha acabado dando lugar, es justo a la muerte de la creatividad. Como vimos al principio del vídeo, debido al desenfado que existió alguna vez, aquella pueril desinhibición, logramos crear todo tipo de cosas, desde aquellas chorradas de YouTube Pubs o animaciones edgy en Flash, a la creación de movimientos de críticos soeces de internet como el Nostalgia Critic o el Angry Video Game Nerd, obras fruto de aquellos momentos. Pero ahora la autocensura ha llevado el temor a hacer el ridículo. La cultura del cringe, de la vergüenza ajena, lo ha permeabilizado todo. Ya no nos reímos con alguien que puede estar pasándolo bien, sino que nos reímos de ese alguien mientras nos cubrimos las espaldas para que nadie se ría de nosotros. Porque cada cosa que hagamos ahora la debemos hacer en base a comportarnos como si nos estuviera viendo el responsable de recursos humanos que vaya a leer nuestro currículum. Y al mismo tiempo, dicha vergüenza ajena se ha convertido también en una literal industria, con todo un género de vídeos de cringe ya sea en YouTube o en TikTok, que existen solo para que uno se autohumille a cambio de dinero y 15 minutos de fama. Pero eso no es creatividad, ni es mínimamente una creación genuina. Y como debemos tomarnos tan en serio, en un ambiente de autocensura, apariencias, envidias, toxicidad y gratificación inmediata, no tardaron en surgir burbujas, esta vez de manos de los llamados tecnobros, es decir, estafadores con ínfulas de convertirse en grandes capitales de la noche a la mañana, para sacar tajada de nuestras inseguridades. Y en un ambiente de tanto tienes, tanto vales, ¿qué mejor forma de ser intocable que la posibilidad de volverte rico de la noche a la mañana? Un año tras el estallido de la burbuja bursátil de 2008, un usuario o usuarios de la red, solo conocido como Satoshi Nakamoto, desarrolló una moneda electrónica, el Bitcoin, basándose en pruebas anteriores que llevan existiendo desde los años 80 sobre la creación de dinero digital a través de la criptografía. El objetivo de Nakamoto, al menos eso dice la versión oficial, era la creación de una moneda descentralizada que no pudiera ser censurada ni controlada para luchar contra la inflación. Sin embargo, el modo en que las criptomonedas funcionan es que, como debido a que no existe una centralización, es decir, un organismo o banco que regule los estándares económicos de ese dinero imaginario, el resultado es que dicho dinero debe invertirse en granjas o minas en las que ese dinero se debe ir fabricando, a la par que circular de modo que su mera circulación sea la prueba en sí misma de la salud de la moneda en primer lugar. Pero como existen tantas criptomonedas, junto a la necesidad imperiosa de mover ese dinero, al final más necesario se vuelve el expandir las minas de criptomonedas, junto con el añadido de nuevos edificios con montones más de tarjetas gráficas y ordenadores, que chupen la electricidad necesaria para funcionar día y noche. Al mismo tiempo entra el blockchain. Para que me entendáis, en un ambiente en el que el dinero de mentirijillas sin regular debe depender de pruebas de su existencia y continuo crecimiento mediante transacciones, el blockchain es una base de datos en la que se registra absolutamente todo para que quede públicamente expuesto ante consultas. Sin embargo, como no existe regulación alguna, lo jocoso es que en las situaciones más típicas sea que dichos datos y sus valores se inflen artificialmente, porque en el blockchain el que tiene razón es el primero en poner los datos ahí en primer lugar. Un ejemplo, digamos que yo tengo una cripto llamada Wisecoin, de la cual puedo decir que vale 1.000.000 de euros porque patata. Y yo desde mi canal hago una transacción a mi canal secundario de directo repositorio de la Wisemaniosis. Ello hace que el valor de las Wisecoins ascienda porque alguien las está usando. Y por su parte, repositorio transacciona con mi canal de Twitch aumentando de nuevo su valor. Y si ya me paso a mí mismo desde Twitch a mi canal principal las Wisecoins, perfectamente puedo registrar que su valor se ha multiplicado de todo lo que se han usado ese día. Y luego, si queremos rizar el rizo, os vendo mis Wisecoins a vosotros a cambio de dinero real, es decir, 4 millones de euros, en base a estos datos diciendo que en el último día su valor se ha multiplicado cuando en realidad su valor sigue siendo de 0. Eso en el mercado regulado con dinero real está considerado un tipo de fraude, el llamado pump and dump, bombeo y descarga,
Y, por supuesto, es una práctica ilegal. Pero eso no evitará que algún día de estos algún fulano intente exhortaros a hacer negocios con él, porque tiene $100 y pico millones en su ordenador, debido a que a eso equivale su dinero del Monopoly digital. Pero si queréis mi consejo, puestos a elegir, yo creo que vuestro dinero lo merece más aquel pobre príncipe nigeriano que lleva ya 2 décadas y lo que le queda, necesitando los datos de vuestra tarjeta de crédito para recuperar su trono, aunque sea por el mérito de la antigüedad. Pero aquí llega lo guapo con las criptomonedas. Debido a que se trata de dinero no centralizado que requiere unas minas y un estándar de valor, resulta que el estándar elegido al que debían asemejarse es el patrón oro. Sí, el mismo sistema monetario decimonónico para dar valor a una moneda en gramos de oro. El mismo patrón oro que llevó al crack del 29 y que acabó siendo sustituido por medidas centralizadoras y de control bancario, precisamente para evitar la especulación con el valor del oro que llevó a dicha crisis financiera en primer lugar. Ah, y que no se nos olvide que es el mismo patrón oro alrededor del que gira el panfleto propagandístico Los Protocolos de los Sabios de Sion, uno de los pilares del nazismo que acusaba a los judíos de confabular para provocar una crisis económica y advertía a sus lectores de comprar oro debido a que el oro equivale al dinero. Una ideología que se enlazó intrínsecamente a los intereses de los grandes capitales que apoyaron a Hitler durante su ascenso al poder y que dio lugar a una literal secta en torno al valor del oro, que elevó el nivel de ciencia a las patrañas de la eugenesia y la curva de Bell sobre la inteligencia racial. Y ahora, en pleno siglo XXI, ese mismo patrón oro sirve de base para medir la calidad y la vitalidad de las criptomonedas, porque, ¡oh, albricias!, resulta que las criptomonedas no eran una solución para que el ciudadano de a pie luchara contra la inflación, sino una trampa neoliberal para que unos pocos intentaran convertirse en una élite económica siguiendo los pasos de los corporativistas nazis del siglo pasado. De verdad, ¿por qué será que a los neoliberales les gusta tanto repetir e imitar las prácticas de los nazis? Es todo un misterio. Y si bien las criptomonedas no dejan de ser su propia burbuja, y en más de un sentido, esa imperiosa necesidad por sacar fluidez al dinero inventado se llevó de perlas con una literal estafa que necesitaba urgentemente de compradores aceptando toda la liquidez posible, fuera real o de mentirijilla: los NFTs. Los tokens no fungibles o NFTs tienen una historia muy curiosa llena de casualidades y serendipias que para nada dan a entender el verdadero objetivo tras su existencia. El mundo del arte, y más aún su faceta comercial, desde siempre ha estado muy ligado al mundo del blanqueo de dinero. De un tiempo a esta parte, era muy usual que las subastas de grandes obras de arte multimillonarias sirvieran precisamente para limpiar dinero negro, debido a que los precios permitían deshacerse de grandes sumas de dicho capital B, y al pertenecer las obras a colecciones privadas, ello impedía inspecciones fiscales. Todo era muy bonito e idílico, hasta que entre 2020 y 2021, tanto Estados Unidos como la Unión Europea aprobaron leyes que dificultaron enormemente el blanqueo de capitales a través de las subastas de arte. Y fue en ese momento cuando, muy casualmente, la burbuja de las criptos sirvió para cubrir una necesidad que recientemente había surgido en el mercado del blanqueo de capitales. Vosotros tenéis dinero que tirar y nosotros tenemos dinero falso que intercambiar. Lo único que resta es un producto que actúe de fachada para forzar una pantalla de legitimidad. Y a raíz de esto surgieron los NFTs, muñecos pintados por artistas y más tarde IAs, que de la noche a la mañana fomentaron una campaña de hype masiva a través de propaganda de casos de éxito sobre 4 gatos que ganaron pastizales invirtiendo en la nueva moda de turno. Y posteriormente se involucró tanto a youtubers de todo el mundo como a famosos varios para que siguieran vendiendo aquel hype. This is your ape. Are we debuting it? It's really cool. Like the hat, the shades. I love it. This is my ape. It's yours. Yours is so cool. I love the red heart sunglasses. I love the captain hat. It reminded me of me a little bit. Dude, look at us. They look like they could be friends. They're buddies. Tú también puedes hacerte rico y famoso. Solo tienes que invertir en este nuevo producto del cual no eres siquiera poseedor, solo un facilitador, y a su vez debes invitar a amigos y conocidos para que participen de modo que os repartáis las ganancias y así alimentar este infinito fondo común. Es un sistema tan perfecto como lo pudiera ser una pirámide. ¿Os gustan las pirámides, a que sí? Es que tienen un esquema tan piramidal que da gusto verlas. Pero no solo va esto de muñecos feos, pues también podemos hablar de nuevos sistemas radicados en esto, empezando por los llamados Play to Earn. Videojuegos
consistentes en comprar con dinero real el uso de personajes jugables con los que grindear horas tras horas tras horas tras horas, contenido de un juego para ganar el derecho de comprar más personajes con los que seguir grindeando. Y a partir de ahí el cielo es el límite. Tenemos posibilidades de invertir en versiones desregularizadas del mercado de valores con la SICO, es decir, empresas ficticias sin medidas de seguridad ni registro fiscal alguno, con la promesa de que si todo va bien tú te harás rico, y para nada esto es un esquema Ponzi, lo juro por Snoopy. La creación de espacios para fanáticos de las criptos que sirvan para seguir alimentando la burbuja del hype mediante la apariencia de una celebración continua de estas, más regalos en NFTs por asistir, o directamente descartar a los artistas a favor de los plagios, el robo de obras para transformarlas en NFT sin consentimiento de sus autores, o el nacimiento del arte de las IAs. Y adivinad a lo que nos ha llevado también eso. Pese a la inmensa campaña propagandística de mano y bolsillo de los criptobros con los NFTs, como era evidente, una muy buena parte del público no se lo acabó tragando, y conforme más se presionaba a la gente al respecto, más rechazo provocaron hasta el punto de ser uno de los temas más odiados por la población de Internet. Porque aun si las explicaciones técnicas de lo que son las criptomonedas, el blockchain y los NFTs son bastante complicadas, en lo que estamos todos de acuerdo es que no dejan de ser auténticas estafas. Y no solo eso, sino que, si cualquiera de nosotros tenemos a un conocido que ha intentado meternos de lleno en este mundo, lo único evidente del asunto ha sido que en realidad lo que teníamos era un enemigo que estaba esperando el momento para ver si nos estafaba. Sin embargo, debido a las inmensas cantidades de dinero negro que hay detrás de estas burbujas, y que estas estafas piramidales y esquemas Ponzi requieren de un movimiento continuo de capital para seguir existiendo, porque en el momento en que se estancan es cuando implosionan, resultó que una de las facetas de los NFTs podría aprovecharse para generar una nueva burbuja. Esta vez, el abuso de las IAs. Vamos a ir al grano. Esto de las IAs no deja de ser otra burbuja, y sigue el mismo esquema que siguieron los NFTs. Ya vimos de un tiempo a esta parte cómo internet entero se llenó de vídeos basura de la guerra de las galaxias si fuera película de samuráis, los Simpsons si fueran realistas, o Futurama si fuera una película de fantasía oscura. Vídeos que existían para llamar la atención sobre la supuesta aplicabilidad del arte de las IAs, apuntando sus miras a lo ingenuo que es el público friki gamer TM. La peñita a la que le pones cualquier mierda friki delante de las narices y se cagan encima en el acto. Pero ahí está la cosa, que en primer lugar, ese presunto arte no es algo fabricado por una presunta inteligencia artificial. Estas inteligencias artificiales ni siquiera son inteligentes. En realidad, son algoritmos a los que se los ha alimentado con bases de datos enteras de dibujos, diseños u obras de otros artistas, junto a las etiquetas de cara a búsquedas de usuarios. Y el resultado es un vómito que amalgama los criterios de búsqueda puestos. Eso para empezar. Pero luego está el hecho de que las obras que componen la mayor parte de dichas bases de datos no cuentan con el consentimiento ni con el conocimiento de los artistas originales. En definitiva, que el arte de las IAs no deja de ser un algoritmo de plagio. Pero como lo han vendido de la misma forma que los tecnobros y los criptobros lo venden todo, es decir, ofuscando toda claridad explicativa para resumirlo en una verborrea que quiere sonar técnica y demasiado avanzada para el cerebro de los mortales, pero creednos, esta cosa mola mucho, pero en el fondo está vacía, el resultado es el crecimiento de otra burbuja mientras se alimenta el hype. Ya hemos visto todos casos como el del plagiador, que ganó un certamen artístico con un dibujo pintado por uno de estos algoritmos del plagio, con el beneplácito además de un jurado compuesto por ignorantes en el mejor de los casos o auténticos corruptos en el peor. Y bueno, no sé vosotros, pero yo estoy hasta el nardísimo que mi propia barra del buscador del ordenador me bombardea a razón diaria con presiones para usar IAs de mierda. Y aún así la puntilla se la llevó el caso de cuando Marvel descubrió que con dichos algoritmos podía sustituir el trabajo de decenas de empleados suyos de los departamentos artísticos sin tener que pagarle un duro a nadie. Y se le hizo la boca agua. Jobar, pues menos mal que el capitalismo generaba innovación y riqueza para todos, ¿eh? Pero eso sí que tengo que reconocer que fue un acierto de los criptobros y los tecnobros. Si quieres que tu última estafa medre, no se la vendas al ciudadano de a pie, sino a una corporación con la promesa de que podrá dejar sin trabajo departamentos enteros de sus empleados y así ahorrarse la pasta de sus sueldos para que pueda seguir con su ilusión de crecimiento ilimitado. Y en relación con esto, luego están las burbujas derivadas de las IAs de escritura, cosas como ChatGPT y derivados que son más de lo mismo.
Algoritmos alimentados en base a conversaciones, chats de usuarios, escritos, ensayos y novelas, sin conocimiento ni consentimiento de sus autores, con el fin de dar una imagen de alguien que puede conversar contigo, hacerte los deberes o, peor aún, hacerte creer que puede ayudarte a ganar la lotería. Y como es habitual, la burbuja del hype al respecto nos bombardeó por todos los métodos y medios posibles, incluyendo hasta publirreportajes en telediarios sin siquiera marcarlos como publirreportajes. Artificial cree que el gordo va a estar en uno de estos dos números que se venden en esos sitios que ven ahí. Y lo han calculado revisando todos los premiados desde hace más de 200 años. Esos números ya se han agotado. Aquí ya se ven descorchando botellas. 3.695. Esta es la apuesta de la inteligencia artificial para el gordo. El número más deseado. Y Susana sería la lotera de los millones. 4 millones. Ha sido decirlo a ChatGPT. Y empezaron a llamar. Hemos tenido que descolgar el teléfono. Y desatarse la locura en esta administración de Elche. Se agotó enseguida. Lo más sido que lo toque, pero bueno, por lo menos la ilusión. ¿No queda tampoco? No intenten buscarlo porque han arrasado con él. Esto no es justo. Ya no queda ninguno. Casualidad es la fecha de nacimiento de Adriana. Lo compramos todos los años y ChatGPT suele tener mucha razón. Madre mía, cuando se lo diga a mi madre... Pues vamos a preguntarle qué número cree que va a ganar la lotería del niño. Nos dice, lamentablemente no puedo predecir números ganadores de loterías. Ya ven que no es tan sencillo. Han analizado los números más frecuentes en los últimos 210 sorteos. No me creo que vaya a salir el número. Pues veremos si se cumple su presagio lotero. ¿Veis al final cómo todo esto se va repitiendo? Porque al final, poca o ninguna diferencia hay cuando sale una famosa petarda en un programa de entrevistas en pleno prime time a vender NFTs de monos feos, que el que en un telediario metan a un puñado de imbéciles babeando por ChatGPT diciendo que les ha predicho los números de la lotería. Porque, al final, estas estafas han venido para quedarse. Sí, es cierto que la burbuja de las IAs más temprano que tarde acabará estallando, pero en su lugar aparecerá la siguiente vendida por los mismos métodos. Y cuando esa burbuja estalle, llegará otra, y otra, y otra, y otra más. Así que andad alerta y no os dejéis engañar, porque una vez se han involucrado grandes capitales en esta región de Internet, ya no hay quien lo pare. Aún así, no hemos acabado, porque, hablando de grandes capitales, de un tiempo a esta parte también estamos siendo testigos de una consolidación del Big Tech, es decir, los conglomerados corporativos que actualmente se encuentran fagocitando todos los espacios de Internet que puedan, con el fin de controlar la mayor cantidad de datos de usuarios posible. El mercado de Internet se está consolidando de tal forma que, por ejemplo, Facebook ha acabado comprando más de 100 compañías que incluyen Instagram y WhatsApp. La empresa de la que deriva Google, Alphabet, tiene en su haber más de 200 compañías, incluyendo YouTube, y Amazon Web Services es proveedora de Netflix, Twitch, LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, Reddit y hasta la web del Ministerio de Justicia británico. Y todos ellos deben operar conforme a las condiciones de uso de Amazon Web Services. Pero esta amalgama Lovecraftiana no se reduce exclusivamente al manejo y al tráfico de datos de los usuarios, sino también a movimientos oligopólicos como volver paulatinamente sus servicios de pago, creando situaciones artificiales incómodas o problemáticas para los usuarios, con el fin de presionarlos para pasar por caja, hasta que la práctica sea el acostumbramiento para pagar por el servicio entero o la censura. De hecho, ahora que mencionamos la censura, en este mismo 2023 sucedió un evento que ejemplifica a la perfección cómo una corporación puede silenciar y censurar a un medio a base de billetera, irónicamente, también la mejor solución ante ello. En este 2023, la corporación Gamers, que engloba varios medios periodísticos relacionados con los videojuegos, entre los que se encuentran Destructoid, Siliconera o The Mary Sue, acabó absorbiendo el medio online The Escapist, más conocido como la página de Zero Punctuation. The Escapist, no nos engañemos, desde siempre fue la web de ver el Zero Punctuation de Ben Yahtzee Crosshaw, y el resto de sus contenidos no era más que relleno para arañar el tráfico de visitas entre capítulos de la serie. Pero estos últimos años, su último editor jefe, Nick Calandra, invirtió enormemente en abrazar la estética de Zero Punctuation debido a que esa era la forma que tenían al público de ver la web, al mismo tiempo de que creó nuevas secciones con un buen equipo de creadores de contenido que tenían cosas que decir. De repente, junto a Zero Punctuation existieron secciones como The Stuff of Legends, que hablaba de acontecimientos curiosos en la historia de los videojuegos, Design Delve, que trataba sobre diseño de videojuegos de mano de un diseñador profesional,
o Adventure is Nigh, una serie humorística de rol de sobremesa. Y al mismo tiempo, los artículos por escrito se centraban más en críticas, ensayos y reseñas sobre cultura pop. Desde hace un tiempo las críticas negativas y de humor ácido de Yahtzee Crossaw, quien a todos los efectos puede ser considerado uno de los últimos, si no el último, crítico puro de la era original de los críticos furiosos de principios de los 2000, un tema del que ya hice un vídeo al respecto por si a alguien le interesa, incomodaron tanto a las publishers que éstas hicieron todo lo que pudieron para dificultar la existencia de la serie, como denegarle a The Escapist copias para reseñar, romper contratos de embargo con el fin de impedir las críticas de Yahtzee, o presionar como anunciantes a YouTube para que estrechara el cerco de la censura por las palabrotas o el lenguaje soez de la serie. Y justo después, así de casualidad, llega este conglomerado de la nada para absorber el medio e intentar echar a todo el personal. Y aquí es cuando llega lo bueno. Como este grupo de creadores de contenido ya vio las barbas del vecino cortar, ellos se prepararon, y el mismo día de la compra sucedió un éxodo masivo de dichos creadores a un dominio aparte, un canal llamado Second Wind en el que continuaron su labor con el apoyo de fans y seguidores por YouTube y Patreon, totalmente libres de cualquier collar corporativo. Y al final, la corporación Gamers acabó adquiriendo una página vacía que ya nadie visita porque no hay incentivo alguno en ello, y en la que lo único que se publica actualmente no dejan de ser resúmenes de capítulos de series de televisión, noticias superficiales y publicidad encubierta de productos de cultura pop. E incluso mucho antes que The Escapist, tenemos el caso de la periodista de videojuegos Jess Stephanie Sterling, quien fuera despedida de varios medios, entre ellos Destructoid y un The Escapist anterior a la época de Nick Calandra, cuando se atrevió a criticar las prácticas de Konami o las loot boxes y las microtransacciones, y fueron las publishers y las grandes corporaciones de videojuegos, empezando precisamente por Konami, las que vetaron y pusieron en listas negras a ambos medios hasta que estos despidieran a Sterling. Y a ella no le quedó más remedio que iniciar su propia carrera en solitario a través de una web propia y un Patreon. Y Equilicua ahora es una de las firmas más fuertes e influyentes de un periodismo de videojuegos independiente. Porque al final, cuando se trata de la fagocitación de Internet, lo mejor que podemos hacer, lo más cercano a una victoria del proletariado por pequeña que sea, es el crear nuestros propios medios independientes o unirnos a estos y apoyarlos si ya existen, para devaluar los sitios absorbidos y seguir luchando por un Internet libre sin ataduras corporativas. Y aún así, muy por desgracia, como es evidente, no es lo mismo un medio que habla de cultura pop y videojuegos que una empresa tecnológica, una red social o un portal de gran utilidad. Pero esto es todo lo que podemos hacer al final del día. Y ya que comentamos una nota agridulce en todo esto, ¿cuál es la lección que podemos aprender? Internet ha pasado de ser un foro de ideas e intercreatividad a una prisión corporativa en la que nuestra presencia en redes, nuestros amores, nuestros odios, nuestros erotismos y deseos y anhelos más profundos no son más que monedas de cambio para las fortunas que se pueden permitir traficar con ellas. Los usuarios nos hemos convertido en el propio producto de Internet a cambio de aceptar unas condiciones de uso draconianas sin molestarnos en leerlas, y ello ha dado pie tanto a un sistema de espionaje global como a algoritmos de perfilación, de marketing dirigido a personas en momentos de debilidad y manipulación de intención de voto. Las redes sociales, lejos de ser aquel punto de encuentro con viejos amigos y conocidos, actualmente no son más que el caldo de cultivo tanto de un ambiente general de crispación, como centros donde nos drogamos con el chute de endorfinas que nos suponen las interacciones superficiales con otros usuarios a cada cosa que decimos. El hecho de que actualmente estemos más interconectados que nunca, pero que a la vez nos sintamos más solos pese a estar supuestamente rodeados de gente, no es un fallo en Matrix, sino que está diseñada de esta manera. Los foros y los puntos de encuentro en donde lo que destacaba era la calidad de la interacción con otras personas, fueron barridos a favor de redes en las que no existen la conversación ni el detalle, sino frases lapidarias y hablas tajantes para arañar la mayor cantidad de notificaciones de interacciones. Pero como somos animales sociales, la desazón que sentimos una vez pasa el chute de endorfinas se debe a que sí, habremos extendido el mensaje, nuestra última gilipollez habrá llegado a 100.000 personas que te han retuiteado. Pero un retweet, un favorito, un me gusta, una cita o lo que sea, no sustituye ni se equipara a una conversación o una interacción que nos llene, que al final era lo que andábamos buscando. La instrumentalización de la interconectividad nos ha llevado a la autocensura, al miedo del qué dirán, y a escudarnos en avatares y personajes aun si sabemos los puestos que en realidad ya estamos.
y los únicos que pueden verdaderamente mostrarse tal y como son es toda una generación de polemistas de extrema derecha debido a que sus ideas coinciden con las de los grandes capitales que manejan Internet, es decir, los anunciantes, patrocinadores y otras corporaciones que pugnan por monetizar cada clic y segundo que nuestros ojos se posan en la pantalla. Y cualquier persona o grupo de personas que se pronuncien en contra solo pueden esperar una eterna e infructuosa lucha cuesta arriba o la censura mediante medidas sistémicas, ya sea por presiones contra el medio para el que trabaja o toda una clase de impedimentos para la monetización de su labor. Y a la postre, esta exacerbación política ha sido lo que ha dado como resultado una oleada de tiroteos, un intento de golpe de Estado en Estados Unidos y el regreso y afianzamiento de una generación entera de partidos fascistas por todo el mundo. Pese a que Internet sea un espacio infinito, no lo son las empresas y las páginas en las que hacemos nuestras vidas. Y actualmente las corporaciones andan a la carrera de aglutinar la mayor cantidad de webs y datos con el fin de formar un oligopolio que obliga a los usuarios a pasar por el aro por todas las normativas y prácticas draconianas que les parezca, al mismo tiempo de que podrán permitir censurar toda idea que vaya en su contra. Y luego están todas las estafas tecnológicas. Las criptomonedas no se crearon con el fin de evitar la inflación ni ayudar al ciudadano de a pie, sino como una forma de especular para convertir a sus dueños en una élite económica similar a aquellas de los mercados de inversiones contra los cuales supuestamente se inventaron las criptos en primer lugar. Y las burbujas tecnológicas como los NFTs, los algoritmos del plagio disfrazados de IAs y demás, nacieron con los intereses del blanqueo de capitales en mente, y sus prácticas reales no pasan de ser estafas piramidales o esquemas Ponzi. Burbujas que están destinadas a aparecer, crecer, estallar y ser sustituidas por la siguiente burbuja, y así sucesivamente. De hecho, el problema de las criptomonedas es uno que requiere ser atajado con urgencia, puesto que, al final del día, lo que promete este dinero del Monopoly digital es el sueño americano de empezar de cero, triunfar y convertirte tú mismo en parte de la élite. El sueño neoliberal del éxito que se vende al ciudadano de a pie, cuando el éxito en el mundo capitalista siempre ha venido de mano de la riqueza generacional. En otras palabras, de fortunaza y contactos. Pero como el fracaso de este sistema de criptos es uno inevitable, debido a que las estafas piramidales y los esquemas Ponzi requieren constantemente de primos que alimenten esa ilusión de crecimiento ilimitado, una vez el sistema colapse por su propio peso, dejará a unos acreedores bastante furiosos por un lado, y a una generación entera de jóvenes inversores hipnotizados por las fantasías neoliberales de enriquecimiento a toda costa y pisando a quien sea necesario, muy desilusionada. Y cuando demasiada gente ve sus sueños de riqueza infinita destrozados, debido a las realidades del momento con la colosal amalgama de mensajes a extrema derecha que nos invaden constantemente, a que el ADN mismo de las criptomonedas radica en comparaciones con el patrón oro, con todo lo que ello implica, y las guerras culturales diseñadas para crispar a la gente en contra de los movimientos por la igualdad social, el feminismo y la aceptación, el famoso Go Woke Go Broke, hazte progre y arruínate, lo más probable será que estos inversores en criptos que se han visto estafados, en vez de hacer una introspección sobre cómo han sido engañados por el sistema, quitarse las vendas y aceptar el socialismo como alternativa, doblarán la apuesta y se acabarán volcando en el fascismo. Ya existen predicciones sobre lo que puede suceder cuando pase, y cito: la población criptoevangelista se sesga enormemente hacia una suerte de neoliberalismo New Age y un derechismo antigubernamental. Y cuando vean sus sueños financieros evaporarse, apuntarán sus miras para vengarse de aquello que ya odiaban de antes. El efecto general arrastrará a un gran número de gente cabreada, amargada, desilusionada, desesperanzada, y que se encuentra demasiado enfrascada en sus guerras culturales como para volcarse en la solidaridad obrera, y en su lugar recurrirán al odio. La fantasía de que la salvación frente al capitalismo puede encontrarse en un nuevo y más inteligente capitalismo es tan increíblemente seductora como errada. Esperemos que se rompa el influjo antes de que sea demasiado tarde. Y después está el futuro. Basándonos en nuestro actual presente y en los intereses corporativos tras el modelo capitalista de Internet, podemos prever que la Web 3.0 será una basada en la tecnología del blockchain. Es decir, una base de datos en la que estos serán completamente transparentes. ¿Cómo de transparentes? Pues como el final definitivo tanto de todos nuestros contextos vitales como de nuestras intimidades. ¿Te despidieron alguna vez de una empresa, ya sea de forma injusta o tal vez justificada, pero desde entonces has hecho todo lo posible para mejorar? Debido a que el blockchain solo cuenta al lado de quien redacta los hechos, es decir, la corporación,
Quien queda expuesto como un mal activo para la empresa eres tú, y esto todos tus futuros empleadores lo sabrán. Que sueles tener problemas de salud, o que hace muchos años tuviste que pedir una baja, ya sea para ti o para cuidar de un familiar. Lo que queda registrado es tu debilidad física, mental o emocional, junto con tu gusto por faltar al trabajo. Que estás en paro y se te han acabado los lugares donde echar el currículum y tienes que esperar 3 meses mano sobre mano para recibir una respuesta. Pues según el blockchain lo que queda registrado es que has estado 3 meses rascándote el papo, por lo que tanto interés en trabajar no tendrás. Esto ya no es un explique este agujero de X años en el currículum, sino explique este agujero de días, semanas o meses que no ha estado usted enviando currículums. Por tanto, rara será la empresa emergente, corporación o particular que no invertirá en el blockchain, al ser el siguiente paso del rastreo de nuestra huella digital. Aunque esta vez el seguimiento se llevará a través de aplicaciones y tecnologías que, con la premisa de facilitarnos y acomodar nuestras vidas, nos invitará a usarla con ella estando asentada en el blockchain y así recabar toda esa información que no nos interesa divulgar. En definitiva, la experiencia humana robada de todo contexto, y en su lugar reducida a una línea de código explotable para absolutamente cada empresa, corporación y particular que desee acceder a ella. En otras palabras, más poder para los ricos y más montones de nada para los pobres. Y de hecho, debido a la precariedad económica actual, y a que la automatización actualmente está diseñada no para facilitar el trabajo de las personas y que así trabajemos menos con el fin de invertir todo ese tiempo en nuestra automejora, sino para eliminar empleos y puestos de trabajo, como ha sido el caso de corporaciones como Marvel, usando algoritmos del plagio para sus series así no tener que pagar artistas, y hasta ayuntamientos que apoyan abiertamente el plagio, la situación que más probable es que se avecine si no se ponen medidas al respecto será una en la que no nos quede más remedio que vender aún más datos nuestros a cambio de algo que llevarnos a la boca. Ante esto, ¿qué nos queda por hacer? Pues no mucho, la verdad. A fin de cuentas, cualquier movimiento de protesta, cualquier queja o condena pública, lo máximo a lo que equivale es a dejar un papel escrito en fuertes términos en el buzón de sugerencias de la corporación en cuyo espacio nos quejamos. Porque al final, los mismos lugares en los que nos quejamos siguen siendo la propiedad privada en la que nosotros estamos, entre comillas, invitados. Y al igual que en la libertad de elección del capitalismo, en la que eres libre de volverte un esclavo o literalmente morir de frío y hambre, en el espacio del Internet actual, somos libres de elegir si últimamente aceptamos los términos draconianos impuestos por cada web mediante nuestra estancia pese a nuestras quejas, o directamente irnos de ellas junto con nuestra libertad de expresión, porque nos quedaremos sin sitio ni plataforma donde quejarnos y denunciar públicamente. Además, la pérdida durante los años recientes de los llamados terceros espacios, es decir, lugares de reunión separados del hogar y el puesto de trabajo como parques para verse, plazas de eventos, o a un bar donde aún no todos lo conozcan, nos ha empujado a una vida más ermitaña y dependiente de las redes. Como mucho, a título individual, a lo que podemos optar es a la ralentización del proceso, a desintoxicarnos de las redes sociales debido a que, en primer lugar, poco y nada han aportado a nuestras vidas, por no decir que solo nos han hecho mal, y en su lugar, formar comunidades aparte en las que recuperemos el valor de unas interacciones más personales y gratificantes, en vez de centrarnos en a cuántos ojos ha llegado lo que vomitamos cada vez que tecleamos. Con esto no me refiero a crear nuevas redes sociales como esas alternativas petardas a Twitter que hay actualmente, porque al final no dejarán de ser lo mismo. Aún más cámaras de eco centradas en recibir un chote de endorfinas mediante las notificaciones que acabarán vendiéndose al mejor postor. A lo que me refiero, de lo que hablo, es a recuperar foros y páginas como las de antaño, en donde cada comunidad contaba con su propia sociedad. Y en el ámbito periodístico o divulgativo, casos como el de Second Wind son una grata respuesta a la fagocitación de Internet, aunque contando también con el choque de realidad que supone que su éxito frente a la corporación Gamers se debe a Yahtzee siendo la punta de lanza de aquel éxodo, que si nosotros nos vamos de una página corrupta siendo los mindundis que somos, nadie nos echará de menos. Pero ahí está la cosa a nivel individual, que requerimos una mayor fragmentación, más comunidades y más sensación de unión genuina y mutua. Y o recuperamos lo que alguna vez fueron los terceros espacios antes mencionados para volver a tener una vida fuera de Internet, o adaptamos Internet para que se convierta en un tercer espacio, que es una de las funciones sociales que han acabado teniendo, por ejemplo, los MMORPG. Pasar de ser simples juegos multijugadores masivos donde farmeas y haces cosas, a plazas virtuales donde socializar. Pero claro, esto es a nivel individual.
Esto no es más que una ralentización a lo sumo del aglutinamiento del corporativismo internetero en un feudo oligopólico. En definitiva, soluciones a corto plazo. Atajar los problemas reales de Internet viene a través de entender que estamos ante un gigantesco problema de regulación. Los oligopolios interneteros se vuelven más dañinos para el público a cada día que pasa, y la solución ya no es la mera regulación, pues el sistema capitalista existe para explotar las grietas de la ley, las zonas grises y los vacíos legales. En su lugar, si bien la regulación es necesaria, no dejan de ser tiritas para una herida de bala. El problema, por tanto, es el propio concepto de Internet entendido primordialmente como una herramienta para que el Big Tech se haga de oro. Un Internet privatizado que existe exclusivamente para los beneficios corporativos en detrimento de las libertades individuales de los usuarios. Y si bien, como es habitual, podemos imaginar el fin del mundo antes que el fin del capitalismo, resulta que Internet sí existió de forma pública, social e intercreativa, y con el beneficio del ciudadano como premisa y motivo de su existencia. Estoy hablando tanto de la web 1.0 como de los primeros años de la web 2.0. Por tanto, si queremos sobrevivir como algo más que fuentes de datos vetadas de nuestras propias experiencias y contextos, lo que requerimos es la desprivatización de Internet. Sustituir los modelos capitalistas corporativos por estructuras más democráticas y la vuelta de los foros de las ideas, es decir, el retorno de la intercreatividad. Esto puede llevarse a cabo a través de procesos de nacionalización de las corporaciones, la descentralización de los poderes que manejan Internet, o ambos. Por desgracia, debido a que la sociedad capitalista prefiere sistemas draconianos antidemocráticos, es por eso por lo que los usuarios no podemos quedarnos meramente en fomentar y crear nuevas páginas y foros o trasladarnos a redes sociales paralelas. En su lugar, el esfuerzo ha de ser uno de presión a los organismos de gobierno necesarios para que actúen a favor de un Internet más democrático, a la par que se rechacen y persigan prácticas dañinas para todos, desde las estafas piramidales y los esquemas Ponzi creados a través de dinero negro con el fin de blanquearlo, a poner punto final al control de datos y la inversión en la crispación del público a través de los lacayos de la extrema derecha. Ojo, estas soluciones tampoco serán perfectas. La sociedad de Internet jamás ha dejado de ser un reflejo de la sociedad real, y pasado ese punto existirán nuevos retos que atajar. Pero el objetivo más importante actualmente es, a todos los efectos, devolver Internet al pueblo de cara a que la web 3.0, que cada día está más cerca, se base en un uso humano y democrático, en lugar de un mercado de datos personales y la exposición de nuestras vidas para explotarlas aún más de lo que...